darse cuenta cuando va a ser un canal, por ejemplo, revestido, tiene que estar en un rango de 0.60 a 0.90 metros sobre segundo, ¿no? La velocidad permitida, ¿no? Si hablamos en canales de tierra, tiene que también para evitar el crecimiento de plantas, nos dice que tiene que estar a una velocidad mínima permitida de 0.70 a 0.75 metros sobre segundos. También tenemos una velocidad máxima permitida. Para los canales revestidos, este parámetro podría ser pasado por alto, ¿no? Pero hay que tener presente que las velocidades muy altas, de orden de los 6 metros sobre segundos, puede levantar las piedras o los bloques del revestimiento. Para los canales del tipo, por ejemplo A, sí es necesario tener en cuenta la velocidad máxima permitida, cosa que se explica luego, ¿no? También tenemos la pendiente, que es S sub 0, su valor viene gobernado sobre todo por la topografía, ¿no? Claro, vamos a ver, digamos, la topografía de dónde la zona vamos a realizar y ahí se va a ver, digamos, si es que tiene pendiente o no, ¿no? Pero lo deseable es usar una pendiente pequeña a fin de no perder mucha altura y llegar al punto de entrega del agua con una cota alta, ¿no? Entonces, eso nos recomienda que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pendientes pequeñas o mínimas, ¿no? Luego el margen libre o el freeboard, que F minúscula, depende de varios valores o factores como tamaño del canal, magnitud de las lluvias, variaciones del nivel de agua por operación de compuertas, etcétera, ¿no? Para canales no revestidos, ahí podemos ver la fórmula de F igual a raíz cuadrada de C por Y, ¿no? Donde F es el margen libre en pies, Y es la profundidad del agua y C es el coeficiente que varía, ¿no? Según la capacidad del canal, ¿no? Nos dice que de 1.5 para canales vale 20 pies cúbicos sobre segundos. Hasta 2.5 para canales, 3.000 pies cúbicos sobre segundo o más. Entonces ahí vemos, digamos, para canales revestidos en la gráfica, ¿no? La altura libre del revestimiento y la altura libre del banco. Pues el canal que está excavado se conoce más como banco también, ¿no? Entonces ahí vemos en la tabla a cierta altura, a cierta capacidad, cierta altura, ¿no? Por ejemplo, si decimos a 200, la altura va a llegar, digamos, entre 1 y 0.5, ¿no? Pero si hablamos para la altura libre del borde, si seguimos proyectando, la altura va a valer 2.5, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta tabla, se halla, digamos, la altura del revestimiento, ¿no? Entonces, se van a dar cuenta, digamos, jóvenes, que cuando uno trabaja en canales, se va a estar hallando mediante tablas algunos valores que se va a tomar como dato, ¿no? ¿Es por qué? Porque justamente ya se han hecho las investigaciones y pruebas en laboratorio y donde arrojan esos valores para ciertos tramos o puntos primitivos, ¿no? Las banquetas, estos valores dependen del tamaño del canal, pues de acuerdo a este tamaño se establece el sistema para la operación y mantenimiento del canal. En los pequeños, las banquetas sirven solo para el tránsito de operarios, pero en los grandes debe permitir el tránsito de vehículos, ¿no? Dimensiones finales, el diseño culmina con un ajuste de cifras, sobre todo redondeando el valor obtenido del ancho, de fondo y recalculando el resto, ¿no? Entonces ahora vamos a ver el diseño de canales no erosionables.
Los casos que usualmente se presentan son la velocidad media conocida, la pendiente conocida, la velocidad media y pendiente conocida, ancho de fondo conocido y el tirante conocido, ¿no? Entonces ahí vemos los valores que están como datos y cuáles son las incógnitas, ¿no? Estoy un poco gripado, disculpa. Entonces vemos reemplazando en la ecuación de la continuidad los valores que nos dan y cuáles son las incógnitas. Tenemos estos valores, ¿no? Entonces, de lo que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Entonces, el área está en función de K sub T. Y sacamos raíz elevado al cuadrado, nos queda esta fórmula. Aquí también vemos como dato, B sobre Y es igual a una constante, despejamos B, nos queda esto, ¿no? Y luego el perímetro, pero en función de T, ¿no? Como tenemos radio hidráulico, que es área hidráulico por perímetro mojado, y también tenemos la ecuación de Mani, ¿no? Despejando S, tenemos esta ecuación, ¿no? Hemos visto cuando la velocidad media es conocida. Ahora cuando vemos que la pendiente es conocida, ¿no? Las incógnitas son la base, el tirante y la velocidad. En cambio, en la anterior era, digamos, la velocidad, ¿no? Ahora, digamos, en las incógnitas es la base, tirante y velocidad, ¿no? Anterior era la pendiente. Entonces, igual, no tenemos la fórmula de la ecuación de continuidad, reemplazamos valores o reemplazamos los datos que tenemos aquí, dividimos, multiplicamos, nos arroja este valor, ¿no? Despejando igual aquí, esto lo que estás dividiendo pasa a dividir, lo que está dividiendo, lo que está dividiendo pasa a multiplicar y lo que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Nos queda esta fórmula. Luego tenemos la velocidad media y la pendiente conocida, ¿no? Y las incógnitas son solamente la base y el tirante. Teniendo esas fórmulas de la continuidad, de la velocidad de Mani y del radio, y aquí, digamos, en la velocidad de Mani, digamos, despejamos, ¿no? El radio hidráulico, tenemos esto, la fórmula, ustedes saben que el radio pasa a dividir y como incógnita el perímetro, ¿no? Entonces acá tenemos otra entre fórmula A y B, ¿no? Estas ecuaciones conforman un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Resolviendo se obtienen los siguientes valores de las incógnitas. Claro, resuelve estas dos y entonces se obtiene dos ecuaciones y dos incógnitas, se resuelve por ecuaciones, ¿no? Ahora cuando el ancho de fondo es conocido, ¿no? Como incógnita nada más tenemos el tirante, tenemos el caudal, la pendiente, la base, el coeficiente de rugosidad y el valor de T, ¿no? Entonces igualmente despejándole o reemplazando, digamos, la velocidad de Mani dentro de la ecuación de continuidad, despejamos, tenemos el área, tenemos el perímetro, también igual reemplazamos dentro de esta fórmula, nos arroja esto, ¿no? A una constante. El primer miembro es conocido de modo que por tanteo se puede obtener el valor de Y sobre B, ¿no? Sin embargo, para facilitar los cálculos, ha sido confeccionado tablas como la que te adjunta más adelante, ¿no? Entonces, aquí podemos estar viendo estos valores y según lo que nos pida, entonces reemplazamos, ¿no? Para que vean.
Luego tenemos la profundidad de agua conocida. La incógnita es la base, ¿no? Lo anterior era, digamos, el tirante. Entonces, los datos que puedan ustedes tener, el caudal, la pendiente, el tirante y el coeficiente de rugosidad y el valor de T. Igualmente, tenemos la ecuación, reemplazamos la velocidad de Manning, sumamos, multiplicamos, dividimos, luego sacamos el área y el área reemplazamos aquí, digamos, esta ecuación, tenemos esto y por último tenemos el K constante. Luego, para diseño de canales erosionables, el método de la velocidad máxima permitida. Consiste en establecer a priori un valor de la velocidad media para proseguir luego con el diseño según los pasos indicados en el apartado. Luego, el valor establecido debe ser tal como no se produzca erosión en el canal. En general, los canales viejos y bien asentados soportan velocidades medias más altas que los nuevos, debido a que los canales viejos están o tienen su lecho mejor estabilizado por el depósito con el tiempo de material coloidal del agua. Claro, si nosotros vamos por cualquier canal, digamos, de tierra, observamos, se dan cuenta que ya no hay mucha erosión, ¿no? Porque ya ha sido estabilizado. Y también, digamos, como dice, con el tiempo se forma un depósito de material coloidal en el agua, ¿no? Entonces, también los canales viejos o los canales ya antiguos, ya como están asentados, va a haber poca erosión, ¿no? De las diversas propuestas sugeridas para determinar el valor de la velocidad máxima permitida en un canal, la tabla de valores de Fortier y Scobey es la que ha demostrado ser más eficaz, ¿no? Nos menciona también el libro o los textos, ¿no? Que tenemos a la mano. Nos dice también los valores de esta tabla son para canales bien conformados de pequeña pendiente y con profundidades de agua de hasta punto 90, ¿no? La tabla incluye para cada material el valor, el valor del coeficiente de rugosidad y para cada velocidad el correspondiente valor de la fuerza atractiva unitaria permitida, ¿no? Concepto que es explicado en el apartado siguiente, ¿no? Entonces ahí vemos esa tabla. Ya, entonces aquí está la tabla de lo que está mencionando, ¿no? Del Fortier y Scobey, ¿no? De acuerdo al tipo de material, podemos estar poniendo o sacando estos datos, ¿no? Arena fina 0.020, ¿no? El coeficiente de rugosidad, pero si nos alejamos un poco más, grava fina, también igual, ¿no? Arcilla 0.25, vale un poco más, ¿no? Si vemos en grava grueso, 0.25, también se mantiene, y canto rodado y ripios 0.35, ¿no? Entonces se dan cuenta que ese es bastante rugoso con respecto a la arena fina, ¿no? O con respecto, digamos, al limo aluvial y no colonial, ¿no? Entonces también nos dice la velocidad máxima permitida de la tabla se refiere a canales rectos, ¿no? Entonces a canales, digamos, eh, eh, no digamos que va cambiando sus pendientes, ¿no? También nos dice para canales sinuosos las velocidades a considerar son algo menores según los siguientes porcentajes de reducción sugeridos por Leina, ¿no? Nos dice que para canales ligeramente sinuosos 5%, para canales moderadamente sinuosos 13%, y para canales muy sinuosos 20%, ¿no? Entonces nos damos cuenta que los tipos de canales sinuosos van subiendo de acuerdo a lo que es ligeramente y muy sinuoso. Hemos visto la tabla de según Fortier y Scobey, ¿no? Máxima velocidades medias permitidas. Ahora también vamos a ver, digamos, el método de fuerza atractiva, y ahí vemos un gráfico de un corte en perfil y el otro de una sección, ¿no? Del canal.
En el flujo permanente uniforme, un canal del peso del cuerpo de agua correspondiente a una longitud, a una variación de longitud es, ¿no? Entonces, si aquí el perfil, digamos, hacemos en función del ángulo o de las fuerzas que se va a aplicar a una cierta distancia, entonces lo que vale, lo que nos dice que es igual a W es igual a lambda por la velocidad sub cero, ¿no? Ya que la velocidad sub cero equivale al área por la longitud, ¿no? Cuyo componente es el sentido del flujo. Fuerza es igual a lambda sobre por área por variación del seno de teta, ¿no? Equivalente a esto, ¿no? Todo esto es la pendiente, digamos, la variación de la longitud de seno de teta, la pendiente. Nos dice que recibe el nombre de fuerza de corte, fuerza de arrastre o fuerza tractiva. A la fuerza tractiva media por unidad de superficie, ¿no? Entonces, tenemos ese concepto, ¿no? Se sabe que un esfuerzo o una fuerza de corte es igual a fuerza sobre área, ¿no? Como ya hemos tenido, digamos, cuánto vale la fuerza y el área, en este, entonces se reemplaza nomás, ¿no? Acá se va, digamos, la variación de la longitud, sabemos que área sobre perímetro es igual a radio, entonces nos queda esto, ¿no? De la fuerza. Se conoce como fuerza atractiva unitaria en un ancho, en un canal de ancho, ¿no? Entonces aquí también nos dice que radio es equivalente al tirante. De modo que si reemplazamos aquí en esa fuerza de corte, en vez de R, colocarlo, digamos, la altura del tirante, ¿no? Y nos queda esta fuerza de corte. Ahora vemos una distribución de fuerza atractiva, ¿no? Es diferente, ¿no? En cambio el otro es puntual, y en cambio este es una distribución de fuerzas. Estudios minuciosos que se han realizado en torno a la fuerza atractiva unitaria revelan que esta no se desarrolla de modo uniforme en toda la sección. Así, para una sección trapezoidal, su distribución es más o menos como sigue, ¿no? No copia bien esto. Y ahí está. Ya. Entonces, en los laterales vemos cómo la fuerza atractiva, ¿no? Está distribuida, digamos. Es equivalente a 0.76 y en la parte de fondo es equivalente a la fuerza, ¿no? Por tirante por la pendiente. Entonces aquí vamos a ver, digamos, en una tabla, en base a los estudios realizados, se han confeccionado gráficas de las máximas fuerzas atractivas unitarias desarrolladas en las paredes y en el fondo de canales rectangulares y trapezoidales, ¿no? Entonces, ahí tenemos una tabla nuevamente y se dan cuenta que la parte, digamos, hidráulica se trabaja con tablas, ¿no? Son valores que ya hallados, investigados en laboratorio, calculados, ¿no? Cuando es una sección rectangular o cuando es una sección trapezoidal, ¿no? Sobre todo nos dice en la trapezoidal sobre los lodos de los canales, la rectangular nos dice sobre el fondo de los canales, ¿no? Máxima fuerza atractiva unitaria desarrollada en términos de lambda y lambda tirante y pendiente, ¿no? Entonces, si decimos que vale 4, lo proyectamos, la fuerza atractiva unitaria sería 0.95, digamos, ¿no? Esa es una sección rectangular, pero en una sección trapezoidal, si le hemos puesto 4, aquí 4, entonces vemos que hay un punto de fluencia, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale? 0.75 en comparación con el de rectángulo 0.95, ¿no? Ahí vemos la relación de las fuerzas atractivas en la pared y el fondo. Entonces, ahí, cómo trabaja esa fuerza atractiva, ¿no? Como viste, las paredes, en el fondo, en las dos paredes, ¿no? En los dos extremos. Se hace fuerzas resultantes y se hace la descomposición con respecto al ángulo, ¿no?
W seno de phi como coseno de phi, ¿no? Eso ya ustedes manejan, ¿no? Y el otro es respecto a la fuerza, ¿no? También nos menciona que sobre una partícula de suelo de la pared del canal actúan dos fuerzas, la fuerza atractiva y los componentes de peso, ¿no? Entonces nos dice que el peso de su S de seno es menor que phi, ¿no? Siendo A un área efectiva de la partícula, T sub S, fuerza atractiva unitaria en la pared, y W sub S, peso sumergido de la partícula. Y phi, el ángulo que forma la pared con el fondo, ¿no? Y cuya resultante es igual, ¿no? Esto ya ustedes conocen como cuando se halla Pitágoras, ¿no? Descomposición de fuerza. La fuerza que se opone al movimiento es el producto de la fuerza normal o por el coeficiente de fricción, ¿no? Siendo también esta fuerza normal en función del coeficiente de fricción, ¿no? Phi. También el ángulo teta, el ángulo de reposo de material, ¿no? Igual también hacemos equilibrio de estas dos fuerzas, la normal con la fuerza atractiva, donde la fuerza cortante nos sale W sub S sobre A por coseno de phi, esto multiplicado por la tangente de teta, raíz cuadrada de 1, tangente al cuadrado de phi sobre tangente al cuadrado de teta, ¿no? Nos da una... Pero nos dice también que análogamente en el fondo del canal el phi es igual a 0, lo que nos resulta de la fórmula 2.6, W sub C tangente de teta es igual a por corte, ¿no? Fuerza de corte. Donde la fuerza de corte, si lo, digamos, lo pasamos a dividir, entonces queda W sub S sobre A por tangente de teta, ¿no? Ahora, dividiendo la 2.7 con la 2.8, nos queda esto, ¿no? Una constante. Y por último, raíz cuadrada de 1 menos seno del cuadrado de phi sobre seno al cuadrado de teta, ¿no? Para obtener el ángulo de reposo, teta, de suelos no cohesivos, se puede usar la gráfica del Bourrear, ¿no? En la que el tamaño de la partícula se refiere al diámetro de 75, ¿no? Como dice 75%, es decir, el tamaño de la malla, ¿qué pasa? Que deja pasar el 75% de grados en peso, ¿no? Entonces ahí vemos el tamaño, la gráfica del tamaño de partícula de pulgada, ¿no? En las abscisas, ángulo de reposo de material no cohesivo, si la ordenada, que es la plano cartesiano, en Y, ángulo de reposo en 2 grados con la horizontal. También tenemos la fuerza atractiva permitida, nos dice que la máxima fuerza atractiva unitaria que no causará erosión del material que forma el lecho del canal. También nos menciona que las fuerzas atractivas unitarias permitidas obtenidas de la gráfica se refiere a canales rectos. Para canales sinuosos deben también considerarse porcentajes de reducción como los sugeridos por ley, ¿no? Igual también se ve en la tabla valores y de acuerdo al diámetro, ¿no? Ahí también vemos la relación de huecos con fuerza atractiva unitaria, ¿no? De libras por pieza al cuadrado. La metodología, el diseño de canales relacionable por método de la fuerza atractiva, con sistema en dimensionar el canal, de modo que la fuerza atractiva unitaria es desarrollada en la pared sea igual a la fuerza atractiva crítica, ¿no? También nos dice verificar que el fondo de la fuerza atractiva unitaria desarrollada sea menor que la crítica. Entonces son dos tenores que se tienen que tener en cuenta cuando se diseña, ¿no? Tenemos un ejemplo. Se trata del diseño de un canal trapezoidal con pendiente, nos da un valor de pendiente, 0.0016, para conducir un caudal de 400 pies cúbicos, ¿no? Sobre segundo. El canal será excavado en tierra que contiene grava grueso y guijarro, dice, ¿no? Entonces, no vamos a ir a las tablas que hemos podido ver,
para obtener su valor, ¿no? También nos dice 25% de los cuales son de 1.25 pulgadas o más de diámetro. El coeficiente de velocidad de Mani es 0.025, ¿no? Entonces, considerando que el material muy redondeado de diámetros es 75% de 1.25 pulgadas, el ángulo de reposo será θ 33.5, ¿no? Entonces tenemos sus valores, se escoge una talud de t igual a 2, es decir, entonces el phi vale 26 puntos, ¿no? En la ecuación 2.9, ¿no? Se obtiene que K vale tanto, ¿no? Entonces, de estas ecuaciones que hemos podido ver, ¿no? 2.9. Luego, para un diámetro de 75%, igual a 1.25 pulgadas, la fuerza atractiva unitaria crítica en el fondo es la fuerza atractiva, ¿no? Igual a 0.5 libras sobre pies al cuadrado, ¿no? Pero y en las paredes, como tenemos el valor de K, lo multiplicamos 0.5 por 0.587, nos debe arrojar este valor, ¿no? 0.294. A ver, ¿pueden verlo ese valor, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero, sí se escucha. Sí, ingeniero. Ya, ese valor, Estaba sonando medio entrecortado, ingeniero. ese valor, por favor, a ver, corrobora, por favor, 0.58 por... Sí, ingeniero. ¿Cuánto sale? Sale 0.2935. Redondeada sería 0.294. Está correcto. Y a ver, su nombre Salís Cabrera. y Liz Cabrera. Ya, a ver, un momento, ya, por favor. A ver, Liz Cabrera. ¿Dónde está? ¿Tu apellido, disculpa? Salís Cabrera. Salís, ¿no? Salís, ¿dónde salís? Ya, sí, acá la tengo. Sí, Salís, estoy viendo que estás participando bastante, ¿ya? Ingeniero, gracias. Muy bien, acá estoy marcando a los que están participando o participantes. Deben estar también atentos, jóvenes. A ver, sigo compartiendo. Ya. Ya, teniendo ese valor, digamos, asumimos un valor, por ejemplo, de B sub Y igual a 5, ¿no? Con lo que la fuerza atractiva unitaria desarrollada en la pared es, digamos, a esto, ¿no? Como ya hemos visto la forma anterior. 0.775 por lambda por Y sobre S. Entonces reemplazamos 0.75, 62.4, 0.0016 Y. Y nos debe salir este valor en función de Y. Para el estado de equilibrio son iguales los dos valores obtenidos de la fuerza de corte, ¿no? Esto con esto. Luego, 78, todo dividido, nos sale esto, ¿no? 3.77 pies. Luego, el valor de, como hemos asumido, digamos que vale 5, esto pasa a dividir, reemplazamos 18, ¿no? 18.85 pies. Tenemos el área, poniendo valores, tenemos el perímetro mojado, también igual poniendo valores, nos salta el valor, dividimos, nos debe arrojar 2.81 pies, ¿no? De ahí reemplazamos la ecuación de ponemos el valor de radio, del coeficiente n, del área y nos arroja esto, 470. Y vemos que es mayor que 400, ¿no? De lo que nos da acá como dato. Nos dice para conducir un caudal de 400, ¿no? Con pendiente.
Entonces, como es mayor, entonces de nuevo, después de probar otro valor de relación fondo tirante, bajamos, ¿no? Porque sale muy alto. Tenemos T sub 2, ahí tenemos los valores del tirante, de la base y de caudal, ¿no? Nos dice 414. Está por ahí cerca, ¿no? Entonces, bien. Hay que verificar que el fondo de la fuerza atractiva unitaria desarrollada sea menor que la permitida, ¿no? Entonces, como hemos tomado ese dato de base sobre tirante 4.1 y T igual a 2, entonces vamos a la fuerza cortante, 0.27, poniendo sus valores de lambda y de y de la pendiente, nos arroja el valor 0.37 libras sobre pieza cuadrada, que es menor a 0.5 libras, ¿no? ¿Dónde está 0.5? Aquí, ¿no? Nos dice para un crítica el fondo es 0.5, ¿no? Pies en las paredes. Como es menor, paso. Ya. Esto rápido vamos a ver, digamos, de la sección máxima eficiente. Nos dice, uno de los factores que intervienen en el costo de construcción de un canal es el volumen por excavar este. A su vez depende de la sección transversal mediante ecuaciones que se puede plantear y resolver problemas de encontrar la menor excavación para conducir un caudal dado, conocido la pendiente, ¿no? También nos dice una sección de máxima eficiente hidráulica, cuando la misma área hidráulica pendiente y calidad de paredes deja pasar un caudal máximo, considerando que el canal de sección constante por el que debe pasar un caudal máximo bajo las condiciones impuestas por la pendiente y la rugosidad. Tenemos la ecuación, ¿no? Donde N, A y S son constantes, ¿no? Dice. Entonces, como es constante, se pone digamos, una letra, ¿no? Constante en el reemplazo de esto todo, ¿no? Y tenemos otra fórmula. Una constante común. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me ha escuchado, joven? ¿Una pregunta? Sí, creo que no la he escuchado muy bien. Dijo que era una constante común, ingeniero. A veces suena entrecortada, ingeniero. Ahí ya. La disculpa del caso, que estoy con un audífono y la laptop hasta ahorita no. Se reemplaza por una constante común. Sí, como estamos viendo de esos, de la ecuación, donde el coeficiente de rugosidad, el área hidráulica y el tirante y la pendiente son constantes, estamos reemplazando por una variable, ¿no? Una variable K, ¿sí? Ya, continuamos. Y entonces tenemos otra fórmula. Seguimos. A ver. Ya, entonces, observamos que el caudal será máximo si el radio hidráulico es máximo, nos dice, ¿no? Por lo que el R es sobre A sobre P, ¿no? Es máximo. O R sobre A sobre R, ¿no? Nos sale otra ecuación. Donde A es constante también, ¿no? Entonces R será máximo si P es mínimo. Tenemos la relación geométrica, como ya hemos visto anteriormente. Ya ustedes conocen que hemos calculado esta parte hacia ZY, ¿no? ZY. Por esta, digamos, por este tema de triángulos. Igual también el área sobre el perímetro. Perímetro del contorno, ¿no? Del canal. Ingeniero, una Tenemos, consulta. sí, El P vendría a ser el perímetro del área mojado, ¿no? así es. Ya.
O sea, todo lo que está inundado, ¿no? Porque la parte de arriba ya sería, digamos, la parte superior. ¿Quién recuerda cómo se llama? Espejo del agua, ¿no? Espejo del agua. ¿Sí? Muy Sí, bien, espejo ingeniero. del agua. Creo. Están atentos, jóvenes. Ya, quiero terminar esta parte para dejarle un problemita y los 5 primeros, ¿cuántos son? Son 45, ¿no? Ya, los 20 primeros lo voy a poner su nota, ¿ya? Su nota o su intervención. A ver, seguimos avanzando. Ya nos queda media hora. Y ya. Igual nos dice que sabemos que el caudal máximo, si P es mínimo, ¿no? Donde P mínimo es de acuerdo al derivada de P con respecto a la derivada de Y, ¿no? Es igual a 0. O, si no, la segunda derivada de P con respecto a la derivada al cuadrado, ¿no? De estas dos ecuaciones, tomamos la ecuación 2.26, lo igualamos a 0, lo multiplicamos por un menos para que, digamos, se vuelva positivo, lo despejamos y tenemos esta ecuación, ¿no? La 227. El área sobre el tirante al cuadrado, ¿no? Es igual a 2 raíz cuadrada de 1 más z al cuadrado menos 0 igual a z igual a 0. Sustituimos de la 224 a 227, sumamos, dividimos, multiplicamos, entonces nos sale de la base con respecto al tirante, ¿no? Esta ecuación. De ahí el cálculo de 1 sobre 1 más raíz más z al cuadrado de raíz cuadrada, ¿no? Menos z en función de teta. Donde vemos en el triángulo teta cuánto vale, ¿no? El ángulo de inclinación de las paredes del canal con la horizontal. Se tiene cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? No, sobre cateto opuesto, ¿no? Como es 1, es igual a z. Entonces reemplazamos aquí dentro. Ustedes saben que 1 más cotangente al cuadrado de z es igual a cosecante, ¿no? Y aquí se va, ¿no? Aquí está mal esto. Aquí ya no va. Porque cuadrado con raíz se van, ¿no? Y 1 sobre seno es cosecante, ¿no? Entonces, hallamos la mitad del ángulo. 1 menos coseno de teta es igual a 2 seno al cuadrado de teta medio, ¿no? Entonces reemplazamos. Aquí también igual, ¿no? Aquí es 2 seno. Aquí es lo que me he equivocado. Esto no va. Uy. No les parece. Ya, pero se van, digamos, 2 se van. Teta 2 con teta. No, seno al cuadrado de teta medios se va con seno, ¿no? Acá este 2 está de más, ¿no? Ya, ahora sí le borré. Entonces me queda, ¿no? Seno de teta medio sobre coseno de teta medio, ¿no? Seno sobre coseno es una tangente, ¿no? Entonces de ahí, de esa relación entre el ancho de solera y el tirante, de la 231 con la 228, 228, ¿dónde está la 228? 228 ya, entonces ahí nos arroja de lo que anteriormente ustedes habían hallado, ¿no? B sobre Y es 2 tangente de medio, ¿no? La cual representa la relación entre el ancho de la solera y el tirante de un canal trapezoidal para una sección de máxima eficiencia hidráulica, ¿no? Trapezoidal. Pero si es rectangular, para el caso de un canal rectangular, ustedes saben que es 90 grados, teta medio es 45 grados. Si hablamos de tangente de teta medios, es igual, digamos, de 45 es 1, ¿no? Entonces, si reemplazamos aquí, entonces nos queda que ancho de solera entre tirantes es igual a 2.
Si despejamos, entonces ancho de Soler es igual a 2y, ¿no? Tenemos la relación entre radio hidráulico y el tirante. Sabemos que radio hidráulico es igual a que área sobre perímetro mojado. Ya sabemos donde A es igual a tanto, perímetro es igual a toda esta fórmula. Se tiene, reemplazamos, y de ahí sustituyen 234, 235, y la fórmula en 233 nos resulta este valor, ¿no? Se van, nos queda radio hidráulico, ¿no? Que es igual a la tirante medio, ¿no? Lo que indica que una sección de máxima eficiencia hidráulica en forma trapezoidal o rectangular, el radio hidráulico es igual a la mitad del tirante, ¿no? Lo que ustedes me estaban preguntando la semana pasada. Y ahí también vemos las condiciones máximas de eficiencia hidráulica para talud variable, en el caso que se busca toda la sección trapezoidal variable, ¿no? ¿Cuál es el talud más eficiente? Para ello el tirante se considera constante. Ya. Hoy yo compartí pantalla, jóvenes. Van a copiar el problema y me van a mandar al aula, ¿ya? Suficiente 0.025, ¿no? Se usa para regar una superficie de 80 hectáreas. El módulo de entrega máximo fijado por el distrito de riego es 2 litros por segundo por hectárea. Nos dice determinar la sección máxima eficiente hidráulica y la pendiente del canal para una velocidad tantos y un talud tal. Entonces tenemos de gráfico digamos el caudal, como tenemos para un riego de 80, una superficie de 80 hectáreas, se multiplica y nos queda en litros sobre segundo. Para que se convierte en metros cúbicos, se divide, ¿no?, entre 1000 y nos queda el caudal 0.16. Como dato tenemos la velocidad del canal. Vamos a la fórmula de sección máxima eficiente, B sobre Y, 2 tangente pi, teta medios, y el radio hidráulico está en base a la mitad del tirante, ¿no? Nos piden estos valores. Entonces, el cálculo de la base y del tirante, de la ecuación de la continuidad se tiene, caudal es igual a la velocidad por área. Despejamos área, entonces igual a caudal sobre velocidad, tenemos el caudal, tenemos la velocidad, y nos queda el área, dividido 0.16 entre 0.75, nos queda 0.2133 metros cuadrados, ¿no? Por la condición geométrica se tiene, ya ustedes saben que el área es igual, ¿no?, a BY más ZY al cuadrado, ¿no?, porque es trapezoidal. También nos dan de datos z igual a 1, entonces nos queda esto, ¿no? El área igual a b por y más y al cuadrado. Luego tenemos el valor de área aquí, lo reemplazamos, ¿no? 0.21, by más y al cuadrado es 0.2133. De la ecuación 2.32 se tiene que B sobre Y es igual a 2 tangentes teta medios. Pero como nos dan el valor de Z igual a 1, sabemos que entonces el ángulo es 45 grados. Lo reemplazamos, tenemos 22.5, la tangente multiplicada por 2 nos da 0.8284, ¿no? Lo que hemos visto en la anterior, la fórmula, esto es donde igualamos, ¿no? Le igualamos esto, ¿no? La 237 con la 238. Reemplazamos el valor. Sustituyendo la 238 en la 237 nos resulta 0.8284 y al cuadrado más y al cuadrado
igual a punto 33. Sumamos, dividimos, sacamos raíz cuadrada, obtenemos este valor a dividir, raíz cuadrada se va y al cuadrado nos queda 0.3416 metros. Desplazando las 238, porque aquí nos da 0.8284 por Y. Entonces tenemos el valor de la base, ¿no? Que es 0.2829 metros. Luego se calcula la pendiente de la fórmula de Mani, se tiene. Despejando la pendiente nos resulta donde tenemos la velocidad 0.75 metros sobre segundo y también el coeficiente de rugosidad, ¿no? Pero sabemos que por máxima eficiente hidráulica, que el radio hidráulico vale, ¿no? Girante medio, ¿no? Reemplazamos lo que hemos hallado. El valor de Y entre 2 nos sale 0.1708, ¿no? Reemplazamos todos los datos que tenemos aquí en la pendiente. Multiplicamos, dividimos, llevamos al cuadrado, nos sale una pendiente de 0.0037. Divididos entre 1000, entonces la pendiente es 3.7 entre 1000, ¿no? Entonces es la respuesta que deberían haber llegado todos. Hasta ahí alguna pregunta o duda. Ingeniero, mañana va a ser la tarea 1, el examen. Sí, mañana es el examen, los dos grupos de ustedes y el grupo D también. A las 6:30, ¿no, ingeniero? De la mañana. Sí, nos toca de 6:30 hasta las 8:45. Sí. Estamos empezando siempre 6:30. Pero tener una tolerancia, pues, ¿no? Porque a veces su internet está mal o recién están empezando, sí.